Bueno, estamos con don Santiago Pavlovich. Le digo don porque para mí es un gran periodista. Más que un gran periodista, creo que es el mejor que Al ha habido en la problema. televisión chilena. Chago, ¿me escuchas? Hola. Te escuché interrumpidamente el comienzo, pero no importa, ahora parece que está normalizado. Ya. Digo que estoy con don Santiago Pavlovich. Gracias, Santiago, por aceptar esta entrevista para hablar un poquito de ti. Podemos hablar de los dos, naturalmente. Tienes tú una larga vida. Yo intenté escribir mis memorias, las presenté a un par de editoriales, me las rechazaron. Yo creo que las tuyas estarían muchísimo más entretenidas. Pero bueno, te agradezco. Hemos compartido una carrera profesional muy larga los dos. Tenemos casi un siglo de profesión entre los dos en la televisión. Muy entretenida, pues yo creo que la tuya más entretenida porque te dio por irte a perder a la guerra, en fin, pero ya vamos a conversar de eso. ¿Qué tal, Chango? ¿Cómo estás tú? ¿Cuándo ingresaste a Televisión Nacional? Mira, yo ingresé en marzo de 1970 y después me contrataron 3 meses después porque estuve 3 meses a prueba. Eh, Cuando era Jorge Navarrete, era el director ejecutivo del canal. Jorge, que tenía, qué sé yo, apenas 23, 24 años, debe haber sido uno de los ejecutivos más jóvenes de Chile y de América, ¿no? Y ahí te encontré a ti, pues ya había empezado en la televisión. Bernardo de la Maza había empezado, yo creo, varios meses antes o casi un año antes que yo. Y bueno, fue realmente estimulante porque era como el sueño del pibe para mí la televisión nacional. Era algo que tú eras de la Católica, pero yo era de la Universidad de Chile. Para mí en la Universidad de Chile la idea de tener un canal público era realmente el sueño del pibe. Un canal que no obedeciera a partidos políticos, que no fuera del gobierno, que no representara las posturas del gobierno, que no fuera de los empresarios, un canal que fuera autónomo. Bueno, para mí por lo menos representaba ese sueño y en algún momento, bueno, se realizó y 20 años después realmente yo creo que se materializó y al materializarse también estabas tú porque regresaste a la televisión pública Chago, pero como director de prensa. vamos a Sí, ese comienzo. En ese comienzo, en los años 70, con el presidente Eduardo Frei Montalva, ¿te encontraste con un canal que cumplía con tus expectativas de independencia del gobierno? no cumplía, pues pero de hecho habían cosas estimulantes, como que los periodistas reaccionaran frente a determinadas acciones del gobierno, del Ministerio del Interior, o de la Secretaría General de Gobierno para intervenir en los contenidos del canal. Y de hecho, de alguna manera, se producía esa presencia del gobierno porque el canal todavía no tenía una dirección superior o no tenía una estructura orgánica que le permitiera ser independiente y autónomo absolutamente del gobierno. No representaba el, el sueño, pero de alguna manera se acercaba. Era lo público que entraba a tallar en los medios de comunicación y eso me atraía bastante. De hecho, había cantidad de gente de todos los partidos, había gente de izquierda, había gente que habían sido compañeros míos en la escuela de periodismo, que eran de izquierda, había gente de derecha, en fin, se veía una composición humana bastante variopinta en términos políticos y eso también era atractivo. Por lo menos lo sentí yo, no sé cómo lo viste tú. Yo sentía que teníamos una independencia brutal. Me acuerdo de un periodista que le colgó al ministro del Interior porque se cansó de escuchar lo que estaba reclamando. Le colgó. Este ministro del Interior, que creo que era Patricio Rojas, fue a reclamarle a Frei, a presidente Frei. El presidente Frei le dijo, ¿sabe que esta televisión es así? Porque si no la tenemos así, ¿para qué sentido tiene? Bueno, esos son los recuerdos que tengo yo, a lo mejor un poco utópicos o ilusorios, pero es la memoria que tengo. Ahora, luego vino la Unidad Popular y ¿qué pasó ahí para ti, Chaco? Bueno, el canal terminó absolutamente instrumentalizado por el gobierno, digamos, que había ganado las elecciones y había una postura bastante radical y con cierto, digamos, ellos sentían que los medios de comunicación no estaban realmente atendiendo al proceso que
que estábamos viviendo. Entonces ellos sentían que el canal debía actuar y cuadrarse con la Unidad Popular. Ese tipo de disposición a mí no me gustaba, y a mucha gente que trabaja en el canal tampoco le gustaba, pero obviamente uno tenía que comer y tenía que vivir, y yo estaba recién casado y a poco andar ya tenía 2 hijos, ¿no? Y claro, no tenía otras muchas opciones. Pero con todos los problemas que tuvimos durante la Unidad Popular en términos de restricciones informativas, de influencia del gobierno en el canal, lo que vino después fue realmente el horror viscoso, digamos. O sea, si antes en la Unidad Popular había existido toda esta utilización partidaria del canal, bueno, después simplemente llegó la utilización total y la persecución, y a muchas personas que estaban trabajando ahí que eran de izquierda. Y eso fue peor, porque realmente desde el presidente para arriba, o del general Pinochet para arriba, para abajo, tú tenías prácticamente 2 o 3 periodistas encargados de la cobertura de las actividades de la señora Lucía, del general. Bueno, era una utilización ya obscena, no era una utilización que tú podías decir puede haber una cierta finura, una delicadeza para la influencia. No, aquí era una cosa muy, muy brutal. Eso. Bueno, propio de una dictadura mal que mal. Exacto. Yo tengo el recuerdo, Chavo, bueno, muchas cosas brutales que vivimos en esa época, ¿no? Pero que yo creo que la gente no tiene idea de lo que yo les voy a contar. Había un periodista que cubría las actividades de la primera dama de la nación. Y en una oportunidad estaba él viendo las noticias junto a Pinochet, y ella le dijo: mira, Augusto, lo que me hacen, porque ella salía sin voz. Entonces el locutor decía: y la primera dama, señora Lucía, fue a los jardines, no sé qué cosa, las mamitas de Sema Chile, pero no salía la voz de ella. Mira lo que me hacen. Tras lo cual, una de las pocas cámaras con sonido que había en el canal fue destinada exclusivamente a estar junto a la primera dama hasta que terminó el gobierno. Así es que de ahí en más, durante mucho rato, en los noticiarios salía ella con su voz hablando, las mamitas, Sema Chile. Cuestión bastante brutal, porque ni siquiera era el presidente de la República, ¿no? Era la primera dama, ¿no? En algún momento ella también reclamó porque en una nota que se había hecho en el Estadio Nacional, la cámara que estaba haciendo un paneo al público que estaba ahí reunido se veía un vacío, no había mucha gente. Y ella en realidad mandó un reclamo, armó un escándalo, pidiendo la cabeza de la periodista. Y la verdad es que la cabeza se la sirvieron en bandeja a la periodista, la echaron cuando no tenía ninguna responsabilidad, y aparte que nadie se había preocupado de ese detalle. Ella se preocupó de ese detalle, que en el paneo se veía un vacío, entonces el estadio debía estar lleno. Pero bueno, no estaba lleno, pero tampoco se trató de mostrar que no estaba lleno, sino que fue un movimiento de paneo como muchos de los movimientos que se hacen de cámara, con zoom y qué sé yo. Pero echaron a la periodista, que yo no me acuerdo el nombre, pero... A propósito de despidos, no sé si te acuerdas cuando me echaron a mí, porque estábamos pronto a salir al aire, me dijeron prueba micrófono, y yo dije muy suelto cuerpo: 60 minutos, el noticiario más mentiroso de la televisión chilena. Lo cual provocó grandes carcajadas entre los que estaban en el estudio, incluido el hombre de la DINA, que estaba ahí presente, porque todos sabíamos que efectivamente era el noticiario más mentiroso de la televisión chilena. Tras lo cual, al día siguiente, el director de prensa me despidió del canal. Yo, como no tenía trabajo en ninguna parte, ninguna posibilidad de conseguir nada, fui al Palacio de la Moneda, no, al edificio Diego Portales, a hablar con el encargado de las comunicaciones, y le dije, bueno, que había sido un poquito chistecito, en fin, y él me dijo: pero qué brutalidad lo que hicieron estos tipos que te echaron. Si yo entiendo que era una broma, obviamente, y llamó y me reintegraron al canal rápidamente. De manera que, bueno, fue una experiencia terrible. Recuerdo otra, a propósito de la primera dama,
cuando en el Palacio Imperial allá arriba en Locurro, ella se estaba haciendo la casa, ¿no? Para el presidente de la República, que es una mansión fastuosa, y ella reclamó porque no le gustaban las cerámicas del baño que habían llegado a España. Y estaba tan molesta que hubo que traer toda una cerámica nueva, no sé de dónde. Bueno, esos eran los tiempos que vivíamos, y estar como periodista y viviéndolo era difícil, pero yo quiero compartir contigo una cosa, Chaco. Yo no sé si ignorante o qué, yo creo que pasó mucho tiempo antes de que yo estuviera realmente enterado de todas las violaciones a los derechos humanos que se estaban produciendo. Yo tengo la impresión de que quienes vivíamos en el canal no estábamos bien, todos sabíamos que ocurrían cosas, que había violaciones, que había gente, pero estábamos muy lejos de enterarnos de toda la verdad, ¿o no? No, yo realmente desde un principio lo supe, porque el 11 de septiembre yo vivía en la Villa Portales. En la Villa Portales vi cómo disparaban, al día siguiente vi cómo estaban los militares apuntando hacia arriba. Yo vivía en un tercer piso de la Villa Portales. Tú recordarás que estuve en tu casa. No me acuerdo, Sí, pero claro. tengo Alzheimer, así que... Me invitaste con tu señora, así que la conocí. Entonces, en esa Villa Portales yo vi un poco de esa violencia que ya se estaba manifestando. Y después cuando siguió el gobierno, digamos, vino el 13, el 14 de septiembre, regresamos al canal, y en el canal me empezaron a llevar desde la Villa Portales al canal. Entonces yo vi en el Mapocho, a mí no me cuentan cuentos, yo vi en el Mapocho, en el puente Manuel Rodríguez, vi cadáveres, ¿ya? Entonces alguno puede decir, bueno, pero ¿cómo no filmaste los cadáveres? Pero es que obviamente el nivel de censura a la gente no se lo imagina, o sea, era una cosa absolutamente brutal, ¿ya? Y habían también... Yo vi cadáveres también en el río Mapocho y escuchaba que había violencia, que en el Estadio Nacional habían torturado gente, pero pensé inocentemente que era una cosa mucho más pequeña de lo que me enteré mucho tiempo después. Inocente, yo incauto, no sé. No, pero en ese lugar, en el puente Manuel Rodríguez, después en el puente que cruza, que llega a la escuela de Derecho, ahí también vi muertos prácticamente sangrando, o sea, lo habían tirado de madrugada y no lo habían sacado. No, yo siempre sentí que este era un golpe muy, muy brutal, ¿ya? El lenguaje que se usó desde el comienzo, el comandante que estaba a cargo de los bandos, todo te hacía ver que los tipos tenían el poder total y lo estaban usando de manera totalitaria. O sea, nunca sentí que había un grado de humanidad, de nobleza, de grandeza. Nunca escuché del general Pinochet una frase de grandeza, no sé, de alguna manera entender o comprender o decir, no sé, vamos a aplicar la clemencia. Jamás. Entonces, siempre tuve desde el comienzo, y claro, yo estaba trabajando, pero tenía un poco esa decisión existencial, tenía que trabajar y tenía que vivir, pero todo eso me parecía que la realidad era distinta, era de extrema violencia. Ahora, que no haya sido durante toda la administración es probable, pero los primeros meses fueron absolutamente brutales, fueron los que marcaron un poco hasta ahora a nuestro país, en términos de clavar el odio, clavar la violencia, la revancha, todo eso que todavía nos está meses de represión total, en que la gente la agarraron, la llevaron a Pisagua, la llevaron a, no sé, a Chacabuco, o los mataron en el sur, los metieron en la isla Dawson. No sé, la verdad es que siempre me pareció que la cifra final de muertos del informe Rettig me sorprendió, porque no era tanto como lo que yo pensaba, y siendo bastante, o sea, 3.000 muertos, 20, 30.000 o 40.000 torturados, son cifras tremendas, ¿no?
claro, aquí muchas veces tú escuchabas personas que te decían, sí, pero en Senegal o en no sé qué país africano mataron 5.000 en una semana. Pero este era un país que tenía cierto desarrollo, que tenía una cierta cultura política, social, que tenía 2 premios Nobel, no sé, nosotros sentíamos de alguna manera que éramos distintos y de repente no éramos tan distintos. Y Mira, claro, no éramos tan distintos, yo me gusta la historia, entonces también leí lo que pasó en la guerra civil. En la guerra civil murieron miles y miles de chilenos, se dice más que en la guerra del Pacífico, entonces de repente la tentación de la violencia en este país es cosa seria. mira, bueno, yo sabía lo que tú me estás comentando, pero yo creo que los niveles reales los conocí mucho después. De hecho, hace no mucho tiempo, vi un programa en Chilevisión que se llama El juez, la víctima y el victimario. El juez era el juez Guzmán, la víctima eran montones, los victimarios, en el cual me enteré de cosas brutales, pero recién hace poco, hace no sé, 5 o 6 años. Por ejemplo, el año 76 fui a Brasil invitado por mi suegro, que era cónsul de no sé qué cosa en Río, cónsul del gobierno. Él tenía una foto él era amigo de Adolfo Frei Montalva y tenía una foto en el living. Le dijeron, te van a echar y lo echaron, ¿no? Por tener la foto en el living. Y llegó una vez contándome él, siendo cónsul, que había ido a una comida con algunos oficiales, en fin. Y uno de ellos le dijo, pero ustedes no la saben hacer en Chile. Aquí agarramos a la gente que matamos, les ponemos un rielo, un peso, los subimos en el helicóptero y los tiramos al mar. Me contó eso muy horrorizado, y yo también muy horrorizado, no podía creer una brutalidad así. Pues es lo mismo que después me enteré que ocurría aquí en Chile, ¿no? Al mismo tiempo, yo recuerdo también que te daba una luz de esperanza, generales como Bonilla, por ejemplo, que eran tipos que claramente querían un retorno a la democracia bastante rápido, como muchos esperaban. Bueno, y que finalmente ya al poco tiempo de andar, dado todo lo que vivimos, nos dimos cuenta que no iba a ser así hasta que finalmente esto duró 14, no sé cuántos años, no quieren recordarme cuánto, ¿no? Pero bueno, ese fue nuestro paso por el gobierno militar y después por la dictadura. Palabra que no pudimos decir en el canal hasta mucho tiempo después del regreso a la democracia, porque General Pinochet seguía arriba controlando que no pasaran cosas como esta. No podíamos hablar de golpe militar. Fue durante muchos años el pronunciamiento. Es una cuestión de locos realmente lo que vivimos. Yo siento pena, Chago, que hayamos vivido una parte importante de nuestras dos carreras sin la libertad que quisiéramos, que hubiéramos querido el Canal 7. A mí la Unidad Popular me cayó pésimo, la falta de libertad que se nos castró completamente y luego toda la dictadura. Entonces, si sumamos, tenemos un montón de años que no tuvimos libertades. Ahora, terminó la dictadura, el gobierno militar, terminamos de hablar de pronunciamiento militar, etcétera, se empezaron a conocer hechos y llegó el 11 de septiembre de 1990 y apareció vuelta en el canal, después de haber pasado por un periodo muy grato en el Canal 13 como comentarista internacional, e iniciamos un nuevo periodo. ¿Cómo viviste tú ese retorno? ¿En qué momento te pilló a ti? ¿En qué momento estaba Televisión Nacional? Yo no sé, pero quiero que lo narres tú. En esa fecha, en términos de prestigio, de financiamiento económico, etcétera, y si tú tenías esperanza de que ibas a encontrar ese canal que todavía soñado como alumno de periodismo de la Universidad de Chile. Bueno, para mí fue como diría el cura de Río, una epifanía, fue un renacer. ¿Ya? O sea, yo pensaba todas las cosas que no pudimos hacer, las denuncias que no pudimos hacer, los abusos que nos tragamos, los vamos a contar. Y empezamos inmediatamente con el Informe Especial, que es el único programa que nacido en dictadura se mantiene hasta ahora. ¿Ya? Nosotros nacimos en el 84. Pero claro, el hecho de regresar a la democracia, nosotros nos creímos completamente esa historia de
regreso a la democracia, a las libertades y a la libertad de expresión y a la posibilidad de hacer un periodismo de investigación sobre lo que había pasado en Chile. Y ahí hicimos reportajes de lo que tú te imaginas que tenga que ver con el asesinato de Prats, con el asesinato de Letelier, con la casa de las torturas, con los curas que mataron en las poblaciones. Con los muertos que aparecieron en Pisagua. Con los muertos de Pisagua, con todo lo que fue la represión. No hay ningún equipo periodístico como el nuestro que haya hecho sistemática, perseverante y constantemente reportajes sobre lo que fue la violencia en ese periodo. Entonces, para mí fue realmente renacer, me sentí muy bien, este era lo mío, este era el canal que yo soñaba. Y además, Jorge Navarrete y el gobierno de ese tiempo se hicieron una nueva ley, y esa ley orgánica establecía la autonomía, la independencia, los valores objetivos sobre los cuales tenía que manejarse el canal. Crearon un directorio en el cual había gente de oposición y gente de distintas sensibilidades, con lo cual era ya muy difícil torcerle la nariz a la verdad. Entonces, bueno, y aparte de eso, llegaste tú con un equipo, con la Patti Politz, que llegó después. Bueno, y se creó esa mística y ese ambiente, y aparte de eso se dio paso a la creatividad en la ficción. Los teleteatros nuestros marcaron una diferencia fundamental. Era un mundo nuevo, y nosotros era como los primeros días de la televisión pública, que dejábamos atrás. Entonces muchos pensaban, sí, no, pero es que este es el canal que tuvo 60 minutos, pero todo eso quedó en una mochila, y la verdad es que la gente rápidamente nos favoreció en todo sentido, en los programas periodísticos, en los programas de entretención, en las teleseries. Fue realmente un auge, un despertar notable en la televisión. Además, yo pienso que contigo y con la Patti se creó también una especie de normatividad respecto de cómo tenían que operar el resto de los canales, porque habíamos pasado de la polaridad en tiempos de la UP y de la absoluta polaridad en tiempos de Pinochet, a canales que todavía no se creían un poco esta historia de la autonomía, de la libertad de expresión. Y nosotros fuimos la norma. El canal público no iba a ser el canal del gobierno, no iba a estar haciendo, transmitiendo, irradiando las políticas de gobierno, iba a ser periodismo de verdad, iba a ser reportajes de verdad. Y eso fue normativo para el resto de los canales, porque hay que recordar que el Megavisión era el canal de don, no sé, de don Ricardo Claro, que no transmitía las promociones contra el SIDA o para prevenir el SIDA. Y todo eso empezó a darse en el canal, ¿ya? Y sin odio, ya, con una información seria. Yo recuerdo eso y creo que eso fue un patrimonio. Quizás la gente no lo aprecia, quizás la gente de repente se refiere peyorativamente respecto al canal, pero eso fue un patrimonio de libertad de expresión que se estableció en la televisión pública, en la televisión nacional, y que de alguna manera se mantiene hasta ahora con distintos vaivenes, pero yo creo que se mantiene. Y esa normatividad, esta decencia informativa, yo creo que permeó también al resto de los canales. No se explica el hecho de que tanta gente que estuvo en nuestro canal haya sembrado en los otros canales. O sea, mucha de la gente que tiene responsabilidad en los otros canales son personas que salieron de nuestro canal. Por lo menos así lo veo, no sé cómo lo ves tú. Absolutamente. La verdad que yo, si algo viví en mi vida maravilloso, fue ese regreso al canal en 1990, y todo lo que se inició ahí fue una maravilla, era un sueño. Y la gente, a mí, bueno, primero, mucha gente del canal no se creía lo que estaba viviendo, porque venía de la dictadura más tremenda, y cuando le dijeron vamos ahora a hacer un canal independiente del gobierno de verdad, bueno, pasaban los días y lo empezamos a hacer de verdad, y la gente no creía que fuera posible. Había gente ahí, gente que había sido de derecha, había gente de izquierda, llegó gente, algunos que habían sido torturados. Por ejemplo, llegó un periodista, Mario Aguilera, que había sufrido unas torturas brutales, había estado en Francia exiliado. En fin, había gente de todo tipo, gente de derecha, gente
Lo que no había claramente era gente que no respetara esa línea. Y yo creo que la inmensa mayoría de los periodistas tenemos esta independencia y queremos ese periodismo. Yo creo que, no sé, 80-90% de los periodistas son de verdad independientes. Y los que pasaron por Televisión Nacional lo hacían con un amor a la camiseta impresionante. La gente que ha estado en el Canal 7 ama ese canal, lo adora, porque no se vivió ahí, no vivieron ahí situaciones de independencia que no la han vivido en otras partes. Y que fue espectacular. O sea, a mí la verdad que me honra y me gusta mucho escucharte y ver que compartes conmigo eso. Y me encanta que hayas estado pudiendo hacer ese periodismo, pudiendo cumplir con tu sueño de niño de la Universidad de Chile. Pero bueno, pasó el tiempo. A mí me molesta también cuando gente dice ustedes que mentían, hablando del periodo de la concertación, ¿no? Yo tengo la impresión, quiero compartirlo contigo, a ver qué opinas tú, de que Televisión Nacional siempre, desde el fin de la dictadura en adelante, ya llevamos una montonera de años, más de 30 años, ha tenido una línea de verdad extraordinariamente independiente de los gobiernos de turno, ¿o no? Yo creo que sí, digamos, pero por supuesto que un medio como este está sometido a presiones. Uno no puede ignorar que hubo presión y que han habido presiones, ¿ya? Recuerdo, por ejemplo, cuando nos hicimos un reportaje sobre el caso Townley, y entrevistamos a Townley, Marcelo lo entrevistó en Marcelo Araya. Marcelo Araya. Bueno, hubo una reacción del gobierno y el presidente Elwin pidió una postergación de ese reportaje. Nosotros reaccionamos virulentamente. Entonces me entrevistaron a mí, yo reclamé y reclamaron todos, porque decíamos al presidente Elwin, por el cual habíamos votado todos, por supuesto, no puede hacer eso, no puede pedir al canal que haga algo porque en el fondo está interfiriendo, está interviniendo. Santiago, brevemente, ¿qué pasó? ¿Quién era Townley? Porque la mayoría de la gente que nos ve no tiene idea quién era Townley. ¿Y qué decía en esa entrevista que causó tantos cosores? Bueno, Townley era un norteamericano que se había instalado en Chile y que se había casado con una chilena, había tenido 2 hijos con una chilena, pero había sido cooptado desde antes del golpe por la gente de derecha y se transformó en un asesino que servía a los intereses del gobierno de la dictadura, digamos. Y ese hombre participó en el asesinato del canciller Orlando Letelier en Estados Unidos, en Washington. Es una cosa muy, muy grave que nadie lo hace, ni los rusos ni los chinos se atreverían a atacar a un representante asilado ahí como era Letelier. Nadie se atrevería, pero Townley y su gente, la CIA, General Contreras, todos los que participaron en esa conspiración para asesinarlo en la capital de Estados Unidos, bueno, Townley era uno de los principales. Y Townley también participó en el asesinato del general Prats en Buenos Aires. Bueno, también participó en el cuasi asesinato de Altamirano y en la asociación con fascistas italianos para asesinar a Bernardo Leighton, que también era un alto dirigente de la democracia cristiana y estaba asilado en Roma, estaba asilado en Italia. Bueno, era un personaje que tiene una trayectoria de crímenes muy grande. Lo entrevistamos y él contó y se le hicieron distintas preguntas que él no quiso contestar porque realmente él tenía un acuerdo con el gobierno norteamericano para declarar, pero obviamente el acuerdo decía que él no, si él se incriminaba a sí mismo en los otros asesinatos, ya se acababa ese acuerdo con el gobierno norteamericano. Entonces él estaba muy cuidadoso de no involucrarse, porque se le hacía preguntas respecto del caso Prats o el caso Leighton o el caso Altamirano y él no se refirió para nada a eso, digamos. Y se refirió solamente a lo que él había hecho y se declaraba como un soldado de la patria, en el fondo, que había asumido la causa nacional en Chile
y por eso él se había prestado y había participado en las muertes. Que sé yo. El presidente Elwin no reclamó por el programa, sino que pidió una postergación de ese reportaje, porque había una investigación del juez Mañados, creo que era, que estaba también preocupado de lo mismo. Pero en definitiva nosotros reaccionamos, criticamos que no podía ser, que el presidente no tenía derecho a intervenir o a estar pidiendo, porque en el fondo no era una simple petición, era el presidente, era el mandatario el que te hacía solicitud, y en el fondo ¿qué iban a hacer? El canal tenía que aceptar la postergación, ¿no? Bueno, se aceptó una semana y después realmente fue emitido el programa sin ningún corte, sin ninguna tipo de censura ni nada. Salió el mismo reportaje que era el original, ¿ya? Y claro, creó conflictos especialmente entre gente de derecha que decía que por qué entrevistaban a un señor así, un poco parecido a lo que pasó con la entrevista de Hernández, ¿cómo se llama? Sí. Del líder de Norambuena. De Hernández Norambuena. Bueno, algo parecido, porque en el fondo decían no hay que entrevistar a esta gente, y a nosotros nos parecía que era importante entrevistar a una persona que había cometido estos magnicidios, suerte de magnicidio en Washington. Pero esos son tipos que de repente hay presiones, y el presidente Elwin nunca más supe yo que haya intervenido en nada o haya pedido nada, ¿no? Me pareció, en general tengo yo el mayor aprecio por lo que fue la gestión del presidente Elwin. Pero después también tuvimos alguna dificultad. Yo en algún momento hice un reportaje en Indonesia, ¿ya? En Indonesia, una de las cosas que dije era que la mujer de Suharto le llamaban la Madame Ten, entonces, porque cobraba el 10%, el 10% de todas las inversiones extranjeras. Esto causó una desazón, una molestia muy grande en Indonesia, reclamaron al gobierno, era el tiempo de Frei, se generó un problema con Navarrete y al final el pobre Jorge lo echaron, tuvo que renunciar en el momento del canal. Pero bueno, siempre han habido ese tipo de presiones. En tiempos del gobierno de Bachelet, del último gobierno de Bachelet, del segundo, un periodista me contó que había estado en una entrevista en un punto de prensa con Elizalde, y él había hecho una pregunta media complicada, y había terminado el punto de prensa y Elizalde lo había llamado a una parte para decirle: ¿por qué me hiciste esa pregunta? El periodista dijo: pero ¿cómo? Soy periodista, yo tengo que hacerte las preguntas. No, pero... Y lo increpó. Y el periodista llegó al canal y contó eso, y como que nadie reaccionó. Y yo reaccioné, mandé una carta a la tercera diciendo que Elizalde había dicho esto en tal y cual circunstancia. Elizalde me imagino que lee la segunda. Apenas comienza la tarde y a las 4:30, 5 me llama para decirme: oye, pero tú publicaste esta carta, cuestionó. Sí, le dije. Yo pensé que iba a reaccionar fuerte contra mí. Le dije: mira, era lo que correspondía, porque a ti tú puedes ser ministro, pero no tienes por qué entrar a cuestionar una pregunta de un periodista que te la hace seriamente y que no involucra ningún ataque ad hominem. Así que me pareció pésimo lo que hiciste. Y él me dice: sí, es cierto, la verdad. Te llamaba justamente para pedirte disculpas, ya ni me acuerdo lo que me pasó, pero yo no debía haber hecho eso. Mira, se portó súper caballero, reconoció que se había equivocado, pero en el fondo hay ese tipo de cosas. Si por ejemplo, si yo no hubiera reclamado, esa cuestión habría pasado colada. Pero los periodistas no podemos dejar que eso pase colado. Si hay una autoridad que te está de alguna manera obstruyendo tu trabajo, que te está complicando, que se está quejando de manera injusta respecto de un trabajo tuyo, nosotros tenemos que reaccionar frente a eso, y eso hace más fuerte a la democracia, creo yo. Santiago, yo quiero rendir un homenaje a Jorge Navarrete, porque creo que fue fundamental en los inicios de Televisión Nacional para que fuéramos mucho más independientes de lo que tú recuerdas, años 69 y antes de la Unidad Popular, y luego al regreso
el año 90, 91, 92, en fin, fue fundamental para todo lo que tú estás contando. Si no hubiera sido por él y por la fuerza con que puso en mantener un canal realmente independiente, bueno, la historia sería distinta, ¿no? Y creo que ya estamos hablando un poco de la historia del periodismo que hemos vivido. Yo creo que es justo rendir un homenaje a él, porque, escucha, tanto lo que fue Televisión Nacional se debe a él. Un canal que de la nada, porque era un canal quebrado y desprestigiado tremendamente al 10 de marzo de 1900 de la mañana, era un canal que no servía para nada, que nadie lo quería, que no valía un peso, y además quebrado económicamente, porque habían dejado, además con amarras, contratos económicos de avisaje para que valieran por muchos años más, permanecieran cobrando nada, todo lo cual Navarrete lo arregló y logró sacar, entre todos obviamente, ¿no? Pero el disco, la dirección de él, un canal de la nada, al poco tiempo ya era líder en la televisión chilena, compitiendo contra un canal 13 que tenía un prestigio inmenso, inmenso, y que le llegaba toda la plata al mundo, y un canal privado de propiedad de Ricardo Claro, que se suponía que iba a ser lejos el mejor, porque normalmente los canales privados son lejos los mejores. Bueno, pues eso no ocurrió. El canal del Estado, o sea, el canal de todos los chilenos, se convirtió en el mejor lejos, además con una calidad informativa tremenda y una calidad cultural tremenda. Quiero destacar montones de programas, qué sé yo, el show de los libros, había un montón de programas culturales, para terminar con uno que fue fantástico, en el cual tuve la suerte de poder estar ahí, que fue el show de los libros, que hasta hoy se da en los colegios como clases de historia. No, el tuyo fue distinto el programa. Fue un programa de historia, tu programa. Sí. ¿Te acuerdas? Pero no era el show de los libros, el show de los libros. Perdón, Nuestro Siglo. Sí. Nuestro Siglo. Sí. Nuestro Siglo, un programa fenomenal que se da hasta el día de hoy en los colegios y que incluso en la Universidad Católica, en la carrera de historia, se utiliza como material de estudio. Claro. Bueno, todo eso, fantástico. Y de repente, bueno, ¿qué pasó en los últimos años, Santiago, con la televisión chilena, con Canal 7? Y te pregunto una pregunta que yo tengo una respuesta clarita, pero me gustaría conocer la tuya. ¿Qué pasó con este decaimiento? Y luego, ¿vale la pena mantener un canal público como Televisión Nacional en el mundo que estamos viviendo? ¿Se justifica? ¿Vale la pena? Bueno, yo creo que tuvimos nosotros un shock especial, no sé si esa fue la única razón, pero el shock que nos pasó fue cuando Megavisión, que tenía espaldas muy grandes económicas, se llevó todo el área de ficción, ya el área dramática se fue directo, se llevaron hasta el psicólogo que atendía a los actores, es verdad, que era, bueno, no se me olvidó el nombre, pero se lo llevó unas 75, 80 personas, se fueron. Y realmente se fue un golpe grande. Bueno, ella es la que se llevó todo. Claro. La que Rencoré. Bueno, ella es muy talentosa y está bien, tenía que buscar su... Pero probablemente hubo también errores del que era nuestro presidente del directorio en ese momento, y en definitiva perdimos toda la capacidad, la experiencia actoral, todo el talento de los guionistas, y desapareció, ¿ya? Y nos quedamos con algo muy pobre. Y la gente tiene que entender que la ficción ocupa un papel fundamental en la programación del canal, lo que se llaman el tren programático, los trenes programáticos, porque va la teleserie, qué sé yo, entre las 7 y las 8 o las 9, y después van las noticias, y después va la segunda teleserie. Bueno, ese es un tren programático que en general ha funcionado históricamente. Los programas ahí. Claro, entonces ese tren programático se nos descarriló, ya se cayó, y quedaron, qué sé yo, las noticias, pero ya empezamos a perder sustancialmente la torta publicitaria, y el canal entró en un declive bastante marcado. Se nos ocurrió tener una teleserie en que hablaban en italiano, entonces
esa cosa fue delirante, demencial, porque realmente la gente no quería escuchar italiano, no entendía además, o sea, era muy absurdo, no sé, a lo mejor se le ocurrió que eso podría ser entretenido, pero no fue para nada entretenido, y ahí se aceleró el desplome de esta área del canal. Tanto se desplomó que simplemente desapareció. O sea, nosotros simplemente no tenemos ni maquillaje ni nada que tenga que ver con la ficción, ¿ya? Y lo que se está haciendo simplemente es comprar algunas teleseries en el extranjero y comprar teleseries a productores nacionales, ¿ya? Y aparte de eso significó digamos, una salida de personal bastante notable. Nosotros prácticamente hay un área física del canal que está completamente desocupada, ¿ya? Parte del estacionamiento incluso está arrendado a una clínica Santa María para que estacione ahí. Entonces, pero a pesar de eso, desde esta ruina, desde esta ceniza, yo creo que el canal se está manejando bastante bien. Si uno mira las tendencias, bueno, nosotros que éramos cuarto, en este momento el que es cuarto hace meses y meses, es el 13. El canal 13 tiene un problema grave, ¿ya? Cualquiera, la sintonía de ayer, digamos, nosotros teníamos, no sé, 10 y el canal tenía 6, el 13, y eso se ha repetido casi todos los días los últimos, no sé, en el último año. El canal se ha recuperado bastante, está siendo competitivo, no sé hasta cuándo, pero está siendo bastante competitivo. Vale la pena, Santiago, mantener un canal público en estas condiciones en que la televisión entera tiene mucho menos rating, menos ingresos, los ingresos económicos, los paisajes se están yendo fuertemente a otros lados, fundamentalmente a internet, en fin, a todo el mundo que está llegando con la revolución tecnológica. ¿Vale la pena tener un canal público? Bueno, esa es una inquietud legítima en todos los chilenos, ¿no? Yo creo que es importante mantener una señal pública, una televisión pública, porque este no es un país que tenga una abanico de posibilidades de comunicación. Este es un país en el cual funciona de alguna manera un monopolio, un duopolio, un oligopolio en términos de las comunicaciones, ¿ya? Y obviamente los medios en general tienen su corazoncito, ya sea a la izquierda o a la derecha, más a la derecha que a la izquierda, y la existencia de una televisión pública responsable, seria, autónoma, independiente, es una garantía también para la democracia, ¿ya? Yo creo que esto funciona en casi todos los países grandes, los países democráticos de Occidente. Tú tienes una televisión pública en Alemania, y la tienes en Gran Bretaña, y la tienes en España, y en Francia, y en casi todos los países democráticos de Europa, que conviven con los emprendimientos privados en materia de comunicación. Así que yo creo que es necesario, yo creo que hasta es indispensable. La diferencia que yo establecería es que a mí personalmente me gustaría fortalecer la señal cultural del canal. Una señal cultural potente que no tiene por qué ser cultura de transmitir sinfonía y ópera con lo que a mí me gusta, ese tipo de música. Pero significa tener una cultura vibrante, una cultura que convoque a la gente joven también, ¿ya? Una señal que pueda llegar hasta los niños, digamos, en que puedan haber programas de distinto tipo. No sé, imagínate la historia del rock. Esa historia puede ser fascinante también, no solamente la historia del barroco, sino la historia del rock o del jazz, ¿ya? En términos de música, o hablar de literatura. Probablemente no va a ser para la gran mayoría, porque para la gran mayoría puede mantenerse una señal como la que tenemos, pero también una señal que vaya enfocada hacia la inmensa minoría, hacia gente que quiere de alguna manera algo diferente, ¿ya? Una señal que sea distinta,
que no esté compitiendo con las mismas cosas, serie contra serie, noticia contra noticia, sino que te altere la cosa, te mueva el armario y te sacuda con creatividad. Una televisión además abierta a los creadores privados, a los emprendedores privados, a la gente que quiera hacer televisión de una manera distinta o hacer ficción. Yo estoy por fortalecer una gran señal, llamémoslo, cultural, que corra a parejas con la televisión actual, pero que te muestre una diferencia y que sea esa su fortaleza, no su debilidad. Ya que tú sepas que estás apostando, que estás haciendo una apuesta diferente. Yo creo que ese tipo de televisión, esa televisión con estas señales, es un camino para legitimar aún más la televisión pública, si es que está deslegitimada. Pero me parece que un Estado democrático debiera apoyar eso, ¿ya? Yo no me imagino, por ejemplo, dar cauce a todo lo que tiene que ver con lo mapuche, ¿ya? Con la lengua mapuche, con la cultura mapuche, con la cultura pascuense, si no es en un canal, en una señal como esa, donde tenga albergue, donde se pueda encontrar esas culturas de nuestros pueblos ancestrales. Así que, para contestar tu pregunta, yo sí creo que es necesaria la televisión pública. Hay voces discrepantes, hasta yo he tenido un debate con algunos señores, ¿sabes?, de las cartas del Mercurio, pero me parece que nuestra democracia, con todo lo frágil que es, necesita un poco ese tipo de televisión también. Bueno, estoy muy de acuerdo contigo. Creo que es indispensable mantener en la televisión. Creo que es fundamental tener un canal que nos dé independencia, que nos garantice independencia de los gobiernos de turno. No sabemos lo que va a pasar un poco más adelante. Y como tú dices, claramente los medios están cargados hacia un costado. Y tener un canal uno que te dé realmente una información fidedigna y veraz, yo creo que es fundamental. La gente no le cree a Televisión Nacional mucho. No la gente, hay muchos que no les creen. Yo creo que están errados. Tú lo has dicho, lo has vivido. La independencia de Televisión Nacional sigue siendo muy importante de los gobiernos de turno. Claro, para eso es importante también que el Estado no esté financiando al canal y que el canal se autofinancie. Yo tengo mis ideas propias, ojalá algo como la BBC de Londres, pero no es el momento de analizarlo. Quiero, para no alargarnos más, Chago, ir brevemente a algo que yo creo que a todo el mundo le interesa mucho, que es tu carrera periodística. Yo te admiro profundamente y te envidio por todo lo que has hecho. Te envidio en buena, en el sentido de que me da envidia lo que tú has hecho, porque has sido un periodista fantástico, pero no lo habría hecho ni a palo yo. Por ejemplo, esta afición tuya de estar en las guerras. Yo estuve dando una vuelta por ahí en la guerra de Yugoslavia y salí aterrado, o sea, ni a palo me meto en una guerra de nuevo. No me gusta ir a una guerra, no lo concibo. ¿Cómo tú te has pasado varios momentos importantes de tu carrera en guerras? ¿Qué pasa en ti que te lleva a arriesgar tu vida de una manera tan obvia? Porque uno está en una guerra, en cualquier momento lo matan de verdad. No es que uno esté escondido como periodista detrás de un edificio, ¿no? Esa es la verdad. En cualquier momento te matan. ¿Qué pasa en tu cabecita, Santiago Pavlovich Urriono Barrenechea, que te vas a meter a las guerras? Mira, la verdad es que hace varios años que no voy a una guerra porque realmente no tenemos dinero para ir a una guerra. Ir a un viaje, a un conflicto, significa que tú sabes cuándo partes, pero difícilmente sabes cuándo vas a regresar. No tenemos los recursos. Yo, la verdad es que debería haber ido 2 o 3 veces a Siria, pero no he ido, que es una guerra que ya está durando 8 o 9 años y es absolutamente espantosa. A mí, en general, siempre me ha interesado la guerra y los conflictos desde un punto de vista cultural, de tratar de entender el fenómeno. Mi familia también ha estado asociada con esto. Mi mamá es vasca y siempre me hablaba de la guerra civil y de la matanza en Guernica por parte del franquismo y de los nazis, de la Legión Cóndor.
Y mi papá, por otro lado, es de un lugar que son los Balcanes, que es un lugar conflictivo de siempre, digamos, en que se chocan las religiones, chocan las etnias, chocan hasta digamos, la lengua, la escritura. Y, y la guerra para mí significa también una cosa adrenalínica, eso de ver o de presenciar o tratar de explicar por qué se enfrenta, por qué se mata a la gente, por qué hay esa violencia tan fratricida, por ejemplo, en la gente de donde viene mi padre, de la ex Yugoslavia, en que llegaban a una brutalidad, a cometer crímenes atroces, matanzas étnicas, limpiezas étnicas, violaciones étnicas, matanza de niños. Tú decías, ¿cómo puede ser si este país está a 150, 200 kilómetros de Viena, de uno de los cenáculos, de uno de los centros de la cultura más exquisita de Europa? ¿Cómo puede pasar este nivel de criminalidad? Entonces tratar de explicar eso es algo que siempre me fascinó. Y yo creo que un tercer elemento tiene que ver con Chile. El hecho de haber pasado por un golpe de Estado tan violento como el que ocurrió y una dictadura también muy violenta, con todas las secuelas de crímenes y de tortura. El hecho de mostrar, pensaba yo, ¿no?, una cierta inocencia, poder mostrar el dolor de otros pueblos o los crímenes a los que se llegaba, la odiosidad que se generaba, las cicatrices que marcaban a esos pueblos, me daba la impresión de que de alguna manera podía contribuir a que nosotros lo pensáramos dos veces antes de volver a caer en baños de sangre o en llegar a... Bueno, claramente tenemos un problema por si estamos al aire todavía. Se nos fue Santiago Pavlovich. Esperemos retomar luego esta conversación tan interesante con un hombre que ha hecho historia en nuestra televisión y en nuestro periodismo, ¿no? Así es que, bueno, voy a esperar un rato, esperemos un ratito a ver si logramos retomar con el gran Santiago Pavlovich. ¿Estamos de nuevo? Ahora sí. Bien, Santiago. Bueno, eso era lo que estaba interrumpido, pero tenía que ver con eso, con contribuir de alguna manera a que Chile no cayera de nuevo en enfrentamientos, en polarizaciones que nos iban a llevar simplemente a dolores mayores y a la destrucción quizás como país, porque de alguna manera lo que ocurrió así nos ha afectado la viabilidad de un país como este, ¿no? Chago, te hago una pregunta. Sí. Aterrizando los días de hoy, ¿tú crees, mirando el Chile que estamos viviendo, que hay alguna posibilidad de que volvamos a repetir tiempos pasados en el sentido de, por ejemplo, una dictadura derecha, o que nos arrastremos hacia un campo más vinculado en los peores momentos de la Unidad Popular, quiero decir, al gobiernos tipo Cuba o Venezuela? O sea, que nos vayamos a uno de los dos extremos. Bueno, yo tengo esa aprehensión, ¿ya? Porque en el fondo yo me siento que soy un tipo moderado, ¿ya? Pienso que en cosas económicas soy más bien de derecha, y en desarrollo social y desarrollo valórico soy más bien de izquierda en mi sensibilidad. Entonces, de repente temo que las personas que están
como yo y que son moderadas puedan quedar un poco sin suficiente sustancia intelectual, política, porque la gente empieza a adoptar posiciones maximalistas o extremistas. Entonces me angustia un poco eso. Lo temo, pero espero que no ocurra. Pero en el fondo, ver al metro incendiándose para mí fue algo muy doloroso, ¿no? Casi increíble. No podía entender que se quemaran los metros que habían sido hechos fundamentalmente para el pueblo, para la gente. Los metros no eran para la gente de Vitacura o la gente de Las Condes, era básicamente para todos los santiaguinos que necesitaban un medio de comunicación fiable, un veloz, que los transportara por toda la ciudad. Entonces ver a estos trenes quemados y gente que bailaba y que celebraba, esto me provocó así un dolor intenso, digamos, no podía creerlo. Y no puedo aceptarlo, es decir, me produce una indignación tremenda. Yo hice un reportaje sobre el estallido y a mucha gente le molestó ese reportaje, pero yo no podía evitarlo. Conversé con distinta gente, con Peña, con Mayol, con gente que escribió sobre estos temas, pero también conté eso y yo no podía entenderlo. De hecho, mostré unas imágenes de un señor mayor, viejito, que simplemente estaba en una estación y mientras otros quemaban y después arrancaban, él se acercaba cojeando y trataba de apagar una hoguera que había sido encendida en una estación. Yo me sentí muy identificado con este señor mayor que estaba ahí, pero no puedo entender, me cuesta creer. O sea, veo una cantidad de personas que hablan contra los carabineros, por ejemplo, mejor maraca que paca, o sea, el lenguaje, la coprolalia que se apoderó del centro de la ciudad, me parece espantosa. Acabo de ver en una de las comunas que recorro como candidato constituyente letreros como el único Paco bueno es el Paco muerto, o ACAP, ¿eh? La sigla, el all caps are bastards, todos los carabineros son bastardos. A mí también estoy tremendamente choqueado por lo que tú me dices, por lo que tú comentas, y precisamente por eso, porque estoy tan fuertemente choqueado, impresionado y hasta llegué a estar aterrado de lo que estábamos viviendo, que decidí dejar mi cómoda situación de periodista jubilado y volver a la calle para ser candidato constituyente, porque creo realmente que necesitamos cambiar este país y necesitamos saber. Yo creo que las causas eran muy justas, realmente todos estamos de acuerdo en que hay un montón de brutalidades que se están viviendo en el país y que que motivaban un estallido social, pero no al extremo que llegamos. Entonces tenemos que hacer todo lo posible para cambiar esto, para cambiar radicalmente este país, de manera que no tengamos otro estallido social, que no vayamos a ninguno de los extremos. Y por eso que estoy en esta batalla, que ha sido dura, porque no es fácil, ha sido difícil. Y mi pregunta, para ir terminando, Chagua, es si tú te hubiera gustado ser candidato a la Constitución, para ser miembro de la Convención Constituyente. Mira, te voy a ser muy franco. La verdad es que yo tengo conciencia de mis limitaciones y realmente no creo tener las condiciones para participar en un proceso constituyente. Te voy a decir más, al margen de que te guste o no te guste, pero yo admiro un poco lo que ocurrió en España cuando murió Franco y desarrollaron una nueva constitución. O sea, juntaron a 7 grandes y lúcidos abogados de distintas sensibilidades, desde el Partido Comunista a la gente que añoraba el franquismo. Y los tipos se pusieron a trabajar durante meses y meses y meses.
y llegaron con un proyecto al Congreso, a las Cortes, y se aprobó y se le llevó a un plebiscito y fue aprobado. Y hasta ahora ha funcionado bastante bien. Y incluía cambios bastante radicales, o sea, se desarrollaron las comunidades, la comunidad vasca, los catalanes, en fin, todos los catalanes tienen algunos problemas, pero el País Vasco, por ejemplo, tiene su propia policía, tiene su propio manejo financiero y económico. Entonces, ese habría sido para mí un modelo de agarrar a 20 o 10 esclarecidos, personas que supieran y que se metieran. Pero bueno, esta constitución al menos tiene un tremendo valor, o sea, tiene un valor de que va a ser realmente una constitución surgida del seno del pueblo por votaciones continuadas, digamos. Y eso merece. El hecho de que sea paritario también me parece revolucionario, en el buen sentido de la expresión revolucionario. No siempre estoy de acuerdo con una paridad absoluta, pero bueno, ojalá que funcione. Y eso yo creo que está bien. Creo que puede surgir algo grande, pero también me preocupa que no se pongan de acuerdo o que se establezcan tales derechos que al final sea imposible cumplirlos. Hay esas dudas que están en mucha gente, ¿no? Mucha gente cree que aquí simplemente es como el Palacio de Invierno, se conquistó el Palacio de Invierno y comenzó la revolución. No se da cuenta que esto va a ser una discusión seria y que tiene que ver con el futuro, no es algo del presente, este es el futuro que se juega en esa. Así que yo te felicito si vas a estar en esa debate y creo que las personas moderadas de distintos sectores son las que tienen que ponerse de acuerdo y plantear cambios que sean sustanciales. Yo no sé si tan radicales como dices tú, pero cambios sustanciales que inhiban o que terminen con los abusos, que establezcan un sistema judicial, que se llama expedito, que se pueda, no sé, dar las armas a una policía nueva, una policía que a lo mejor tiene que ser refundada, porque, claro, yo hablaba de las atrocidades cometidas por personas en Santiago, pero también hubo atrocidades cometidas por los carabineros, y en fin, ver y hay distintos abusos y atrocidades cometidas por los empresarios, por curas, bueno, todos esos abusos han generado una situación en que tú dices, bueno, esto tiene que cambiar para mejor, pero hay que tener. ¿Sabes, Chavo? Yo, Santiago Pavlovich, yo hubiera querido, desde luego, que la Constitución la hubieran escrito un montón de hombres sabios, 5, 10, 20, da lo mismo, constitucionalistas, grandes pensadores, como lo hicieron en España o en muchas otras partes. Pero yo creo que jamás el actual Congreso Nacional hubiera autorizado eso. ¿Por qué? Yo creo que los cambios que se requieren son radicales en el buen sentido de la palabra, tienen que ser muy profundos y deben incluir desde luego un cambio en la política actual. Es una política que yo no había visto, peor política en mi vida, y que nos ha conducido en alguna medida importante esta mala política, este Congreso Nacional, al país que estamos viviendo. Han sido dejados, se han aumentado sus sueldos, han cometido un montón han sido unos verdaderos forajidos en cierto sentido. A ver, para un segundo. Se han aumentado los sueldos, se han bajado los sueldos, Bernardo. Se los aumentaron. No. Muy felices, se los aumentaron y ahora entonces decidieron bajárselos. Bueno. No bajaron ellos, los sometieron a otro organismo que se los bajó un poquito y tienen unos sueldos que son descomunales. Está bien, eso es cierto, pero prácticamente hace 6 años que tenían los sueldos congelados. Pero mira, yo no estoy defendiendo al Congreso, ni mucho menos, yo estoy de acuerdo contigo que han cometido mucho, pero no es un tema solamente del Congreso, o sea, si empezamos a hablar de, no sé, del presidente Piñera o empezamos a hablar de las malas políticas que se han aplicado, tenemos en todas partes, tenemos pantanos y errores garrafales, motivados o no motivados, pero
pero es un problema de la nación chilena, ¿ya? Entonces, esa cuestión tiene que cambiar. Yo no culparía al Congreso solamente. Somos todos de alguna manera culpables. O sea, los que no pagan o los que no pagamos, aunque yo siempre he pagado, los que no pagan el metro, por ejemplo, esos tipos son responsables de estas cosas. Bueno, y el que no da la boleta en su kiosco de la esquina también. También, o sea, pero es fácil cargarle la mano a los políticos porque tienen mala imagen. Pero este es un problema del país. De repente tenemos esos vicios, ¿ya? Esos vicios del no pagar esto, de quedarse con el vuelto. No sé, hay costumbres quizá muy antiguas, pero tenemos esos problemas, esas costumbres. La gente en las carreteras bota la basura como quiere, no hay cuidado por el ambiente, tú vas a encontrar porquerías en todos lados. Yo creo que tiene que ser una especie de lavado nacional, digamos, mejorar las costumbres, pero al mismo tiempo mejorar la responsabilidad de cada uno de nosotros, de los chilenos, en la construcción del país, porque si no, si vamos a culpar solamente al Congreso, Bernardo, yo creo que no es sano. Yo creo que el Congreso es el gran culpable, pero obviamente hay muchos más. O sea, aquí han robado en el ejército, en las fuerzas aéreas, han abusado la iglesia, han abusado los niños chicos en el Senami y en todas partes. No hay respeto por los viejitos que los dejan abandonados. La salud pública es una vergüenza. La educación pública. Hay empresarios que han robado y los han mandado a clases de ética. O sea, estamos en un país con muchos problemas muy profundos. Por eso yo creo que hay que tener un cambio, digo yo, radical en el buen sentido de la Constitución Nacional, una nueva Constitución, pero que naturalmente que tiene que ser, así como tiene que ser cambios muy importantes, tiene que ser muy comedida, muy razonable, porque no podemos cometer una locura. Esto no es el Palacio de Invierno, como dices tú, y vamos a arrasar con los ares, no vamos a ir a escribir una nueva constitución que arrase con todo lo que hay en el país. Yo creo que este país sí es cierto, que hay gente que bota la basura, que hay gente que no paga, que tenemos un montón de problemas, pero yo creo que este país tiene virtudes fantásticas. O sea, no porque sí somos líderes en América Latina en un montón de cosas. Nuestra salud pública, por ejemplo, lo hemos visto ahora con la vacunación, con todo el proceso de la pandemia, viene de hace muchas décadas. Una excelente salud pública que nos ha permitido enfrentar esta pandemia de una manera sumamente ejemplar. La fuerza de esa gente que trabaja, las enfermeras, los médicos, los kinesiólogos que están trabajando en los hospitales, en la asistencia, son fantásticas. Eso viene hace mucho tiempo. El país que hemos construido, yo creo que desde la dictadura en adelante y muy especialmente los primeros años del gobierno post-dictadura, digamos hasta todos los primeros gobiernos, hicieron un país que tuvo un progreso notable. Hay una clase media, gente que estaba en el campo hace apenas una generación atrás, que recogían la tierra, y ahora sus hijos están yendo a las universidades, más a las universidades, pero lograron ir a las universidades. Hemos visto hace poco tiempo un país que lleno los supermercados comprando montones de cosas, súper materialista, pero importa la satisfacción de tener un departamento más o menos bueno, en fin, de poder viajar al extranjero. ¿Cuántos millones de chilenos partieron a los mundiales o se fueron a conocer mundos que sus antepasados jamás lo hubieran podido conocer? Cuando vemos el país, las carreteras son caras, sí, pero tenemos unas supercarreteras fabulosas. Yo creo que es un país, a mí creo que tenemos mucho de bueno. Y esta Constitución tiene que tener el cuidado de conservar lo bueno y sembrar para que se produzca todo lo que necesitamos de bueno nuevo, incluido una muy buena política. Porque estos políticos, tú dices que no han sido, oye, qué vergüenza, que tienen la parándula metida en la Cámara de Diputados que han tenido un 1, un 2, 3% de los votos que salieron por arrastre porque eran amigos de un amigo. ¿Qué es esto? O esta clase política, este Estado en el cual está lleno de amigos. Hay un cambio de gobierno y se llena de miles de nuevos cargos millonarios, ganando 6, 8, 10 millones de pesos porque son amigos del amigo. No tienen realmente los talentos suficientes. ¿Por qué no tenemos un Estado distinto? Bueno, en el cual existe una clase pública
que sobrepase a los gobiernos y que llegue el gobierno y haya unos pocos cambios, pero no esta multitud que hay ahora, llegan todos los amigos, los clientelismos. Tenemos que cambiar todo eso. Yo por eso creo que hay que cambiar. Te reitero, ojalá estos cambios lo hubieran hecho otras personas, pero ya que no lo hicieron otros, bueno, confiemos en elegir bien. Ahora el 10, el 11 de abril, cuando sea la elección, no tenemos idea si vamos a salir siquiera, si vamos a tener elecciones dada la pandemia, elijamos bien, que sea gente realmente capaz, responsable, y ojalá en esta nueva asamblea o en esta convención constitucional se vaya a dialogar en buen tono, con muy buenos asesores en todos los términos, para crear un Chile mejor. Yo he recorrido mucho comunas donde hay un tremendo desencanto, hay un odio increíble, hay una rabia guardada, que yo creo que si esta constitución no se hace bien, aquí puede haber un estallido muy brutal. Yo te preguntaba a ti si crees que puede haber algo peor, ir hacia unos extremos. Yo creo que si no se hacen cambios, los cambios necesarios, hay un odio, un resentimiento guardado en tal magnitud que yo creo que aquí puede haber un estallido que el que vimos va a ser una bicoca al lado del que se pudiera vivir. Bueno, yo tengo parecidas aprehensiones, así que te deseo el mayor de los éxitos si eres constituyente. Espero que estés también bien asesorado y que siempre lleves una mantita, porque a lo mejor hace frío ahí y te escucho toser de repente y me preocupa. Así que cuídate un poco. Tengo que ver qué hago con esta tos que me persigue de hace 5 meses y los médicos no saben lo que es. Por eso digo, una mantita ahí va a ser indispensable en las sesiones ahí en ese palacio que está reconstruido y que quedó muy hermoso, y espero que no lo rayen. Y ojalá que se hagan sesiones en regiones también, y que realmente el poder vaya a las regiones, etcétera, etcétera. Chago, ha sido un agrado, reitero mi admiración por ti. Creo que debieran haberte dado el Premio Nacional de Periodismo por hace mucho tiempo. Estoy al margen de esa apetencia. Pero igual, creo que te lo mereces. Creo que has sido un periodista magnífico, un gran periodista de nuestros tiempos. Creo que lejos, tal vez, el mejor periodista de nuestros tiempos, y por eso te agradezco que hayas estado conmigo esta noche. Te agradezco que hayas sido mi amigo y mi compañero, que me hayas invitado a tu primer departamento allá en la Villa Portales, aunque no te acuerdas, con tu primera señora, porque después te dio por cambiar también. Así que un abrazo grande, amigo mío, que estés muy bien. Bernardo, un abrazo igual, y éxito. Bernardo, un abrazo igual, y éxito.